COX-2 selectivos. Acción más sobre ciclooxigenasa tipo 2 que tipo 1. Buen efecto antiinflamatorio. Menos riesgo de efectos adversos. Con la parte de enfermedad acidopéptica, de úlcera gástrica o duodenal y menos riesgo de sangrado gastrointestinal. Pacientes ancianos, pacientes con riesgo de sangrado. A esos pacientes, si no hay más alternativa, se les formulan AINES COX-2 selectivos. Entonces, menos riesgo de dispepsia, menos riesgo de úlcera, menos riesgo de una úlcera péptica perforada de una peritonitis y menos riesgo de sangrado gastrointestinal. Los COX-2 selectivos también pueden dañar el riñón, también pueden generar falla renal y son más caros, son más costosos que otros grupos de AINES. Tenemos entonces el celecoxib, el etorocoxib y el meloxicam. Celecoxib, una tableta cada 12 horas de 100 o de 200 miligramos. Meloxicam, tableta y ampolla de 7.5 miligramos. Una ampolla a día, máximo 3 días seguidos. O una o dos tabletas juntas. Con el meloxicam no se fracciona la dosis, no se reparte. Una o dos tabletas juntas al día. Este cuadro es viejito, pero es para ilustrar lo del riesgo cardiovascular con los AINES. Esto es lo que se llama el RR, riesgo relativo. Menos de 1 no tiene el riesgo. 1 o más de 1 tiene el riesgo. Entonces miren por acá, el diclofenac es el que da más riesgo de un infarto. Dos pacientes de la misma edad, las mismas condiciones, sin algún otro factor. Uno de los pacientes toma diclofenac y el otro no. El que toma diclofenac tiene 1.4 veces más riesgo de un infarto comparado con el que no toma diclofenac. El rofecoxib era un COX-2 selectivo, lo tuvieron que sacar del mercado por infartos. Y el naproxeno, aunque ahí dice 0.99, entonces teóricamente no está en 1 o más de 1, también aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Esto que está entre paréntesis se llama intervalo de confianza. Si ese intervalo de confianza es superior a 1, atraviesa el 1, también el factor de riesgo. Entonces el naproxeno, miren que el intervalo de confianza es mayor de 1 en el rango superior, por tanto también aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces los AINES aumentan riesgo cardiovascular. El único AINE que no aumenta el riesgo cardiovascular es la aspirina. Tabla resumida de las interacciones de los AINES con la parte de metabolismo. Interacciones importantes. 1. Citocromo. Inductor aumenta la velocidad de la enzima, más metabolismo,
Se inactiva más rápido el AINE, baja el efecto. Inhibidor. Disminuye el metabolismo, se acumula el AINE, riesgo de toxicidad o efectos adversos. También muy importante, ojo, pacientes anticoagulados no les pueden formular AINES. Es paciente tomando warfarina, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, similares. Les aumenta el riesgo de sangrado. O lo mismo un paciente que le estén administrando parenteral, heparina, enoxaparina. Entonces no administrar en pacientes anticoagulados. Acetaminofén no es un AINE, no tiene efecto antiinflamatorio, es analgésico y antipirético. Ventaja: menos efectos adversos. Desventaja: no tiene efecto antiinflamatorio. Al acetaminofén le postulan varios mecanismos de acción. Un mecanismo de acción, ya lo mencioné antes, efecto de inhibición de ciclooxigenasa tipo 3, y que esa ciclooxigenasa no sea o no esté relacionada con inflamación, sino con dolor. Segundo mecanismo, que modula receptores de serotonina y vías de serotonina, que tienen que ver con dolor. Tercer mecanismo, que actúa por medio de unos receptores que se llaman receptores TRPV. Esos receptores tienen que ver con la parte del dolor, son receptores excitatorios. Se activa ese receptor, se abre un canal, entra sodio, despolarización, dolor. Se plantea que el acetaminofén bloquea esos receptores. Estos receptores tienen que ver, por ejemplo, con la respuesta de dolor por la temperatura. Entonces el dolor con el frío tiene que ver con este receptor. Y ese receptor lo encontraron con una sustancia que se llama capsaicina. Esa capsaicina es el principio activo de una cosa que ninguno de ustedes recordará, que se llama ají. O también, por ejemplo, el gas pimienta o el polvo pica pica. Entonces, estos receptores tienen que ver con dolor. Parece que el acetaminofén bloquea estos receptores. El acetaminofén no se une a la albúmina, no da interacciones con albúmina. El acetaminofén no daña la mucosa del estómago. El acetaminofén no da efecto antiagregante plaquetario. Problema del acetaminofén: riesgo de hepatotoxicidad. Y solo en intoxicaciones agudas graves puede dar falla renal. Pero solo bajo esa circunstancia. Se puede usar también en embarazada. Entonces, perfil de efectos adversos menor comparado con los AINES. Toxicidad hepática: 1, sobredosis. 2, una toxicidad que se denomina crónica. Se presenta después de 3 días de estar tomando seguido el acetaminofén en dosis altas,
En pacientes que son alcohólicos, tienen más producción de metabolitos tóxicos del acetaminofén, o en pacientes que tengan bajo el glutatión y tengan menos actividad de glutatión transferasa. El acetaminofén, por medio del citocromo 12.1, produce un metabolito tóxico que se llama N-amino-para-benzoquinoneimina, NABQI o NABQI. Ese NABQI es hepatotóxico. Ese NABQI se neutraliza, es detoxificado por el glutatión. Si no hay glutatión, ese metabolito tóxico se acumula y se genera toxicidad, incluyendo daño hepático. Los ancianos y los pacientes desnutridos tienen menos glutatión, entonces tienen más riesgo de toxicidad crónica por acetaminofén. Intoxicación aguda: se tomó 10 gramos de acetaminofén porque se aburrió la vida. Intoxicación crónica: consume más de 3 gramos más de 3 días seguidos y tiene algún factor de riesgo: depresión de glutatión, alcoholismo. No daña la mucosa gástrica, no genera riesgos de sangrado, pero dosis mayores de 2 gramos día, en pacientes que tomen warfarina, sí puede haber sangrado. Entonces, ojo, acetaminofén y warfarina, mejor no combinar. Y como les decía, nada que ver con lo del ductus arterioso, nada que ver con sangrados intraventriculares en el feto del sistema nervioso. Entonces se puede administrar en paciente embarazada. Dosis de acetaminofén terapéutica: niño, 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas. Adulto, 500 miligramos cada 6 horas o máximo 1 gramo cada 8 horas. Máximo 1 gramo cada 8 horas. Dosis tóxica: niños de 2 a 5 años, 2 a 5 años en promedio. 200 miligramos kilo. 200 miligramos kilo. Niños de otra edad: dosis tóxica: 150 miligramos kilo. 150 miligramos kilo. Dosis tóxica adulto: 7.5 gramos. Y dosis tóxica pero de toxicidad crónica adulto: más de 3.5 gramos día por más de 3 días seguidos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Entonces me envían un correo. Casos de la vida real: cierta política de cierto partido de Venezuela, partido gobernante,
como había escasez de todo en Venezuela, en un discurso salió a decir que todo el mundo debía sembrar matas de acetaminofén en la casa.